En los albores de nuestra historia, cuando la relación entre la humanidad y lo divino se forjaba con preceptos claros y profundos, el Señor, nuestro Dios, se dirigió a Moisés y a Aarón con instrucciones vitales. Estas no eran meras reglas dietéticas, sino un camino hacia la santidad, una forma de vida que distinguía a su pueblo de todas las demás naciones. Hoy exploraremos estas antiguas directrices, comprendiendo su significado y el profundo llamado a la pureza que encierran. Nos adentraremos en las categorías de animales puros e impuros, desvelando las razones detrás de estas distinciones divinas. El Señor estableció criterios específicos para los animales terrestres que su pueblo podía consumir. La instrucción era clara y sencilla en su esencia. Ustedes podrán comer cualquier animal terrestre que posea dos características fundamentales: que tenga las pezuñas partidas, es decir, divididas en dos mitades bien definidas, y que sea rumiante. Estas dos condiciones, la pezuña hendida y la rumia, eran los sellos distintivos de la pureza en el reino animal terrestre. Un animal rumiante es aquel que mastica su alimento, lo digiere parcialmente, lo regurgita y lo vuelve a masticar, un proceso que simboliza una digestión completa y quizás una reflexión interna. La pezuña partida, por su parte, sugiere una separación, una distinción clara en su andar sobre la tierra. Juntos, estos atributos marcaban a los animales como aptos para el consumo, como parte de una dieta que reflejaba la pureza deseada por Dios para su pueblo. Sin embargo, la sabiduría divina también señaló excepciones cruciales, animales que, a pesar de poseer una de las características de pureza, carecían de la otra y, por lo tanto, eran considerados impuros. El camello, por ejemplo, es un rumiante, pero sus pezuñas no están completamente partidas, son más bien acolchadas y adaptadas para la arena. El damán, una criatura pequeña y rocosa, también rumia, pero sus patas no tienen pezuñas partidas. Y la liebre, conocida por su agilidad, comparte la misma condición. Es rumiante, pero carece de pezuñas divididas. Estos animales, a pesar de su proceso digestivo, no cumplían con la totalidad de los requisitos divinos, y por ello debían ser evitados. Pero quizás el ejemplo más conocido de animal terrestre impuro es el cerdo. Este animal, aunque posee pezuñas claramente partidas, no es rumiante. Su naturaleza y hábitos, su forma de alimentarse y su entorno lo hacían incompatible con los estándares de pureza establecidos. Por lo tanto, el cerdo debía ser considerado impuro y su consumo estaba estrictamente prohibido. La prohibición no se limitaba solo a la ingesta. El Señor fue enfático: ustedes no comerán la carne de estos animales ni tocarán sus cadáveres, sino que deberán considerarlos impuros. El contacto con un animal impuro, incluso después de su muerte, transmitía una impureza ritual. Esto no era una cuestión de higiene física, sino de una distinción espiritual, una barrera que protegía la santidad del pueblo de Dios. Las leyes de pureza se extendían también a las criaturas que habitaban las aguas, tanto en los vastos océanos como en los ríos y lagos. Aquí, los criterios eran igualmente claros y visuales. Entre los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, ustedes podrán comer aquellos que tienen aletas y escamas. Las aletas permitían el movimiento y la dirección, mientras que las escamas ofrecían protección. Estos atributos, visibles y distintivos, señalaban a los peces como criaturas puras, aptas para el consumo. Eran un reflejo de un orden y una estructura
que se alineaban con la voluntad divina. Por el contrario, cualquier criatura acuática que careciera de aletas y escamas debía ser considerada una cosa inmunda. Esto incluía una vasta gama de seres, desde los mariscos como langostas, cangrejos y almejas, hasta criaturas como pulpos, calamares y anguilas. La ausencia de estas características los marcaba como impuros. Deberán tener por una cosa inmunda a cualquier animal que carezca de aletas y escamas, entre los seres que se mueven por las aguas y entre los vivientes que están en las aguas, ya sea en el mar o en los ríos. La prohibición era absoluta. No comerán su carne y sentirán repulsión por sus cadáveres. La repulsión no era solo física, sino espiritual. Estos animales, en su naturaleza y forma, no encajaban en el patrón de pureza establecido por el Creador. Su consumo y contacto eran una transgresión a la santidad que Dios demandaba de su pueblo. El reino de las aves también estaba sujeto a estas leyes divinas. Aunque no se especificaban características generales de pureza como en los terrestres o acuáticos, se proporcionaba una lista explícita de aves que debían ser consideradas inmundas y por lo tanto no aptas para el consumo. Esta lista incluía principalmente aves rapaces, carroñeras y nocturnas, así como algunas aves acuáticas. Entre ellas se encontraban el águila, majestuosa pero depredadora, el quebrantahuesos, que se alimenta de carroña, el águila marina, cazadora de peces, el milano y las diversas especies de halcón, todos ellos aves de presa. También se prohibían todas las variedades de cuervos, conocidos por su dieta carroñera. La lista continuaba con el avestruz, la golondrina, la gaviota, la lechuza, el corvejón, el búho, el ibis, el pelícano, el buitre, la cigüeña, las diversas especies de garza, la abubilla y el murciélago, que, aunque alado, no es un ave en el sentido estricto, pero se incluye en esta categoría por su capacidad de volar. Las directrices divinas también abordaban a los otros animales alados, refiriéndose principalmente a los insectos. La regla general era que todos los insectos con alas que andan sobre cuatro patas debían ser considerados inmundos. La mayoría de los insectos caían bajo esta prohibición. Sin embargo, había una excepción notable, una vez más, basada en una característica física distintiva. Pero podrán comer, entre los animales de esta clase, todos aquellos que tienen más largas las patas de atrás y por eso pueden saltar sobre el suelo. Esta descripción apuntaba directamente a las variedades de langostas y grillos. Su capacidad de saltar, de elevarse del suelo, los distinguía de otros insectos rastreros y los hacía aptos para el consumo. Cualquier otro insecto alado que no cumpliera con esta condición, que simplemente anduviera sobre cuatro patas, seguía siendo una cosa inmunda. La impureza no solo se adquiría por el consumo, sino también por el contacto. El Señor dejó claro que a causa de estos animales, ustedes podrán incurrir en impureza. Tocar el cadáver de cualquiera de estos animales impuros, ya fueran terrestres, acuáticos o alados, hacía que la persona fuera impura hasta la tarde. Esto significaba que la persona debía abstenerse de participar en rituales sagrados o de entrar en el santuario hasta que el sol se pusiera y se hubiera purificado. Si alguien levantaba el cadáver de uno de estos animales, la impureza era aún mayor, requiriendo que la persona lavara su ropa, además de ser impura hasta la tarde. Esta misma regla se aplicaba a todos los animales que no tuvieran las pezuñas partidas y no fueran rumiantes, y a todos los cuadrúpedos que caminaran apoyándose sobre la planta de los pies, como los osos o los perros. La impureza se extendía incluso a los animales pequeños
que se arrastraban por el suelo. El topo, el ratón y las diversas especies de lagartos, incluyendo las lagartijas, la salamandra y el camaleón, eran considerados impuros. Tocar sus cadáveres también resultaba en impureza hasta la tarde, pero la ley iba más allá del contacto directo. Si el cadáver de uno de estos pequeños animales caía sobre un objeto, ese objeto también se volvía impuro. Esto incluía objetos de madera, prendas de vestir, cuero, bolsas o cualquier otro utensilio. Para purificarlos, debían ser sumergidos en agua y permanecerían impuros hasta la tarde, momento en que se considerarían puros. Sin embargo, si el cadáver caía en una vasija de barro, la situación era más drástica. Todo lo que hubiera dentro se volvía impuro y la vasija misma debía ser rota, ya que el barro absorbía la impureza de manera irreversible. Cualquier comestible o bebida que entrara en contacto con el agua o la vasija contaminada también se volvía impuro. Incluso un horno o un fogón, si un cadáver caía sobre ellos, debían ser derribados, considerados impuros y destruidos. Había, sin embargo, excepciones importantes. Una fuente o una cisterna donde se recogía agua permanecía pura, aunque el que tocara el cadáver en ella se volviera impuro. Y si un cadáver caía sobre semillas destinadas a ser sembradas, éstas seguían siendo puras. Pero si se arrojaba agua sobre las semillas y luego un cadáver caía sobre ellas, entonces sí se consideraban impuras. Finalmente, todos los animales que se arrastraban por el suelo, los reptiles y los insectos rastreros, eran categóricamente inmundos. No está permitido comerlos. Esto incluía cualquier reptil que se arrastrara sobre su vientre, cualquier insecto que caminara sobre 4 patas o que tuviera muchas patas, y cualquier otro animal que se arrastrara por el suelo. La razón era simple y profunda, porque son algo inmundo. La esencia de todas estas leyes no era meramente una cuestión de higiene o de preferencias culturales. Era un mandato divino con un propósito trascendente. No se contaminen ustedes mismos a causa de esos animales. No incurran en impureza a causa de ellos, para no quedar contaminados. Y la razón última, el fundamento de todo, resonaba con la voz del Creador. Porque yo soy el Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos, porque yo soy santo. No incurran en impureza a causa de esos animales que se arrastran por el suelo. Estas fueron las instrucciones detalladas acerca de los animales terrestres, las aves, los seres vivientes de las aguas y los que se arrastran por el suelo. Su propósito era establecer una distinción clara y fundamental. Así se establecerá una distinción entre lo puro y lo impuro, y entre los seres vivientes que está permitido comer y los que no pueden ser comidos. El Señor, quien nos sacó de la tierra de Egipto para ser nuestro Dios, nos llama a ser santos, porque Él mismo es santo. Estas leyes, aunque antiguas, nos recuerdan la importancia de la pureza, la distinción y la obediencia en nuestra relación con lo divino.